Alimenta tu cerebro, del Dr. David Perlmutter. Parte 1. Capítulo 2. Incendio intestinal y cerebral. La nueva ciencia de la inflamación. Con el conocimiento que tengo ahora sobre el papel de la alimentación en el riesgo de desarrollar enfermedades y en el avance de ciertos trastornos, me entristece mucho pensar en mi padre, quien alguna vez fuera un neurocirujano brillante, entrenado en la prestigiosa clínica Lahey en Massachusetts, y quien ahora vive en un asilo ubicado frente al estacionamiento de mi consultorio. Su cerebro ha sido destruido por el Alzheimer. La mayoría de las veces no me reconoce y cree que sigue practicando medicina, a pesar de que se jubiló hace 25 años. A veces me pregunto, ¿qué podría haber hecho diferente para evitar este destino? ¿Qué podría hacer cualquiera de mis pacientes para evitar este destino? Me pasan por la cabeza las mismas preguntas que a los familiares a quienes aconsejo y quienes enfrentan el diagnóstico trágico de un ser querido. ¿Por qué pasó? ¿Qué hizo mal? ¿Cuándo empezó? ¿Podríamos haberlo impedido de alguna manera? Y luego pienso en el proceso biológico clave que tiene todo que ver con las enfermedades neurológicas, la inflamación. ¿Qué tiene que ver la inflamación con el microbioma? Eso es lo que vamos a explorar en este capítulo. Formularé esta discusión en el contexto del Alzheimer, posiblemente el trastorno neurológico más temido de todos, el cual afecta a unos 5.4 millones de estadounidenses en la actualidad. Esto te ayudará a comprender la conexión indeleble entre el estado de tu comunidad microbiana intestinal y el destino de tu cerebro. El peor derroche del siglo XXI. En 2014, escribí un artículo electrónico titulado ¿Por qué podemos y debemos enfocarnos en la prevención del Alzheimer? Justo después de que se anunciara en el New York Times una nueva alianza entre los Institutos Nacionales de Salud, 10 farmacéuticas y 7 organizaciones sin fines de lucro. Su misión consiste en desarrollar fármacos para tratar el Alzheimer, entre otras enfermedades. Sin duda, este proyecto de $230 millones aparenta ser muy noble. Pero como ya dije en aquel artículo, la principal motivación de este suceso aparentemente ecuménico es motivo de suspicacia. El Alzheimer es una enfermedad muy costosa. El costo anual de $200,000 millones que mencioné en la introducción no toma en cuenta el gasto emocional que enfrentan las familias cuyas vidas se ven ensombrecidas durante mucho tiempo por esta terrible enfermedad. Según divulgó el artículo del Times, las farmacéuticas han invertido cantidades asombrosas de dinero en el desarrollo de fármacos para tratar el Alzheimer, por ejemplo, pero estos medicamentos fracasan una y otra vez en la fase de pruebas. Ese mismo año, el New England Journal of Medicine dio a conocer que 2 posibles medicamentos para el tratamiento del Alzheimer no habían logrado aportar beneficios significativos. A tan perturbadora información se añade otro artículo publicado en el Journal of the American Medical Association, en donde se demuestra que la memantina, fármaco actualmente aprobado para el tratamiento del Alzheimer moderado a avanzado, no solo no era efectivo, sino que se asociaba con un mayor deterioro de la funcionalidad del paciente, comparado con un placebo. La razón por la cual debemos moderar nuestro apoyo a dicha asociación es porque representa una perversión de las prioridades. Como expuse en aquel artículo, quienes festejan hacer vínculos y gastos monetarios en apariencia honestos, quizás se enfocan más en el desarrollo de un remedio mágico para tratar el Alzheimer
por razones menos relacionadas con aliviar el sufrimiento y más con obtener ganancias económicas. Sé que es decepcionante, pero creo que debe servirnos como una llamada de atención para cambiar de rumbo y explorar otras opciones. En lugar de prestarle tanta atención e invertirle tanto dinero al desarrollo de tratamientos para el Alzheimer o a cualquier padecimiento neurodegenerativo, debemos concentrarlos en enseñarle a la gente a implementar métodos preventivos. Dichas estrategias preventivas están bien sustentadas por la literatura médica de alto nivel y pueden tener un impacto radical en la reducción de la incidencia de enfermedades neurodegenerativas. Los investigadores médicos poseen información que, si se implementara, reduciría la cantidad de nuevos diagnósticos de Alzheimer en Estados Unidos a menos de la mitad. Y si consideramos que se estima que la gente afectada por Alzheimer se duplicará para 2030, compartir esta información debería ser nuestra principal prioridad. Desafortunadamente, las realidades económica y mercantil son barreras muy difíciles de sobrepasar. Existen pocas o nulas oportunidades de inyectar recursos financieros a estrategias sin patente, como la alimentación y el ejercicio, las cuales, entre otros aspectos del estilo de vida, es bien sabido que juegan un papel importante tanto en la degeneración cerebral como en su contraparte, la preservación del cerebro. Un buen ejemplo de un factor sustancial del estilo de vida es el siguiente. Las mejores revistas médicas están saturadas de estudios rigurosos de alta calidad que demuestran que existe una sorprendente correlación entre los niveles altos de azúcar en la sangre y el riesgo de desarrollar demencia. Como figura en un artículo de 2013 del New England Journal of Medicine, se ha demostrado que hasta las elevaciones más ligeras de los niveles de azúcar en la sangre, incluso aquellas por debajo del rango de diabetes, aumentan de forma significativa el riesgo de desarrollar demencia intratable. Investigadores de la Universidad de Washington evolucionaron a un grupo de más de 2,000 individuos que en promedio tenían 76 años de edad. Al comienzo del estudio, midieron sus niveles de azúcar en ayunas y luego les dieron seguimiento durante 7 años. Algunos de ellos desarrollaron demencia en ese periodo de tiempo, y lo que los científicos descubrieron fue que existía una correlación directa entre los niveles de azúcar en la sangre al comienzo del estudio y el riesgo de desarrollar demencia. Es importante entender que estos individuos no eran diabéticos. De hecho, sus niveles de azúcar estaban bastante por debajo del umbral de diagnóstico de diabetes. El azúcar en la sangre es un reflejo directo de nuestras elecciones alimenticias. Si comes demasiadas azúcares y carbohidratos refinados, te costará trabajo controlar tus niveles de azúcar en la sangre. Más adelante, describiré el vínculo entre el balance del nivel de azúcar en la sangre y el riesgo de padecer demencia. Pero por ahora, basta con decir que este tipo de información nos proporciona suficiente capacidad para inclinar la balanza de la salud cognitiva a nuestro favor. En 2013, también se publicó un estudio en el Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, que demostraba que las personas de la tercera edad que agregaban más grasas saludables, como aceites de oliva o frutos secos mixtos a su alimentación, preservaron mucho mejor sus funciones cognitivas en el periodo de 6 años que duró el estudio que quienes llevaban una dieta baja en grasas. Las posibles implicaciones de estudios como este podrían revolucionar la medicina como la conocemos. Desafortunadamente, la prevención de enfermedades por métodos no invasivos y cotidianos carece del aparente heroísmo de las atrevidas intervenciones farmacéuticas. Es tiempo de cambiar de rumbo
y darle su lugar a la medicina preventiva, sobre todo si se trata de la salud de nuestro cerebro. Es lo menos que podemos hacer. En lugar de gastar cantidades exorbitantes de recursos para tapar el pozo después de que se ahogó el niño, quizá deberíamos empezar por impedir que cualquier niño se acerque a ese pozo. Y el pozo metafórico se relaciona mucho con el estado del microbioma. Para comprender este vínculo, empecemos por explorar el papel que desempeña la inflamación y luego volvamos a explorar el poder subyacente de las bacterias intestinales. Inflamación. El denominador común. Todos estamos familiarizados con la inflamación. La palabra misma viene del latín inflamare, que implica arder en llamas. La carne inflamada está en llamas, y no de una forma positiva. Una cascada inflamatoria puede incluir el enrojecimiento, ardor e hinchazón que acompaña a una picadura de insecto, así como el dolor de garganta por un catarro o la inflamación del tobillo por un esguince. Por lo regular, aceptamos el hecho de que un piquete o raspón en la piel será doloroso a causa de la inflamación, pero esta está involucrada en muchos más procesos y enfermedades de los que puedas imaginar. Sin duda, la activación de la respuesta inmune en el sitio de una lesión o infección es el epítome de las reacciones sanadoras del cuerpo. Sin embargo, cuando la inflamación persiste o no cumple propósito alguno, provoca enfermedad al interior del cuerpo en los distintos sistemas. De hecho, está involucrada en padecimientos tan diversos como obesidad, diabetes, cáncer, depresión, autismo, asma, artritis, cardiopatía isquémica, esclerosis múltiple y hasta Parkinson y Alzheimer. Analicemos el caso particular del Alzheimer. Inflamación es exactamente lo que ocurre en el cerebro de un paciente con Alzheimer. Sé que dicha inflamación puede ser difícil de localizar, puesto que cuando el cerebro se inflama, no se observan las señales habituales de inflamación, como dolor e hinchazón. Aunque el cerebro es capaz de percibir dolor en cualquier parte del cuerpo, carece de receptores de dolor propios y, por lo tanto, es incapaz de detectar cuando está en llamas. No obstante, durante las últimas décadas, la investigación científica ha demostrado una y otra vez que la inflamación es uno de los procesos fundamentales que subyacen al desarrollo del Alzheimer. Gran cantidad de sustancias bioquímicas están relacionadas con la inflamación, tanto del cerebro como del resto del cuerpo. En el caso de pacientes con Alzheimer, las sustancias bioquímicas que indican que hay inflamación, llamadas marcadores inflamatorios, están elevadas e incluso pueden usarse para predecir deterioro cognitivo y desarrollo de demencia. Entre las más conocidas están las citocinas, pequeñas proteínas liberadas por células que afectan el comportamiento de otras células y suelen ser participantes importantes del proceso inflamatorio. La proteína C reactiva, la interleucina 6, IL-6, y el factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, son citocinas. Hoy en día tenemos la capacidad de producir imágenes del cerebro que nos permiten observar estas sustancias inflamatorias en acción, de modo que podemos identificar las correlaciones directas entre el grado de inflamación y el grado de deterioro cognitivo. El factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, en particular, parece desempeñar un papel importante en la inflamación en todo el cuerpo, y además de estar elevada en pacientes con Alzheimer, se ha descubierto que se eleva también en otros padecimientos inflamatorios, como psoriasis, artritis reumatoide, enfermedad cardiovascular, enfermedad de Crohn
y asma. Es tan crucial el papel que desempeña la citosina TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, en estos padecimientos, que las compañías farmacéuticas invierten cantidades brutales de dinero en intentar desarrollar medicamentos que la reduzcan. De hecho, el mercado mundial de inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, excede en la actualidad los $20,000 millones anuales. En algunas personas, ciertos genes específicos pueden aumentar la inflamación de forma natural e incrementar así su riesgo de desarrollar enfermedades con base inflamatoria. Sin embargo, los factores genéticos no son los protagonistas de esta historia. Hay muchas cosas que pueden hacerse para influir en la expresión de los genes, desde desactivar o suprimir ciertos genes malos hasta encender los genes buenos que te ayudarán a tener buena salud. En Cerebro de Pan, exploré a profundidad una de las formas más influyentes y fundamentales de promover la expresión de dichos genes buenos, la cual, al mismo tiempo, suprime la expresión de los genes malos y, a su vez, mantiene la inflamación a raya cuando no es necesaria para la supervivencia, mantener niveles saludables de azúcar en la sangre. Los niveles altos de azúcar en la sangre atizan la inflamación en el torrente sanguíneo, pues el exceso de azúcar puede ser tóxico si no es transportada y utilizada por las células. Asimismo, desencadena una reacción llamada glicación, proceso biológico por el cual el azúcar se adhiere a las proteínas y a ciertas grasas, lo cual provoca la deformación de moléculas que ya no pueden funcionar bien. Dichas proteínas azucaradas se conocen técnicamente como productos finales de glicación avanzada, AGE por sus siglas en inglés. El cuerpo no reconoce los AGE, productos finales de glicación avanzada, por lo que activa las reacciones inflamatorias. En el cerebro, las moléculas de azúcar y las proteínas cerebrales se combinan para producir nuevas estructuras que resultan letales y contribuyen a la degeneración del cerebro y su funcionamiento. La relación específica entre un mal control del azúcar en la sangre y el Alzheimer es tan sólida que los científicos empiezan a llamarle a esta enfermedad diabetes tipo 3. Aunque los estudios que documentan este fenómeno tienen apenas poco más de una década, los hallazgos científicos recientes cristalizan aún más el panorama general. Estamos descubriendo que las alteraciones del microbioma intestinal sientan las bases para el desarrollo de la diabetes y la proliferación de los AGE, productos finales de glicación avanzada, con lo que incrementa el riesgo de desarrollar Alzheimer. En el capítulo 4 detallaré cómo es esto posible, pero por lo pronto, aquí va una breve explicación. En 2012, en la revista Nature, se publicó un estudio que demostraba que la gente con diabetes tipo 2 padecía ciertos desequilibrios bacterianos, disbiosis a nivel intestinal. Dichos desequilibrios provocaban que estos individuos carecieran de importantes subproductos de las bacterias intestinales que son necesarios para mantener la salud celular en el sistema digestivo. Toma en cuenta que la gente con diabetes tipo 2 está bajo mucho estrés metabólico, pues su cuerpo es incapaz de transportar con éxito la glucosa del torrente sanguíneo a las células. Además, en áreas del cuerpo que carecen de un sistema de transporte de glucosa, como los nervios y el cerebro, los científicos identifican otras formas de estrés metabólico, como los AGE, productos finales de glicación avanzada, las cuales pueden derivar en padecimientos que incluyen neuropatías periféricas, debilidad, adormecimiento y dolor causado por el daño nervioso,
y daño de los vasos sanguíneos y el funcionamiento cerebral. En mi universo, este descubrimiento ha sido revolucionario. Saber que en el centro de la cascada de eventos que derivan en diabetes y trastornos neurológicos está la alteración de la comunidad bacteriana del intestino es, al menos en mi opinión, impactante. Me encanta la forma en la que un grupo de investigadores chinos explicó estos hechos recientemente en un informe publicado en la aclamada revista Food Science and Human Wellness. En años recientes, ha habido muchos progresos en el campo de la microbiota residente en pacientes con diabetes tipo 2. La microbiota contribuye no solo a la inflamación de baja intensidad durante la aparición de la diabetes tipo 2, sino también al avance de la diabetes tipo 2 por medio de componentes inflamatorios. También se ha extendido su influencia a varias complicaciones vinculadas con la diabetes tipo 2, incluyendo retinopatía diabética, toxicidad hepática, ateroesclerosis, hipertensión, úlceras de pie diabético, fibrosis quística y Alzheimer. Estos estudios en conjunto evidencian el papel crucial que desempeña la microbiota en el mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal y la homeostasis metabólica normal, en la protección del huésped de infecciones causadas por patógenos, en el mejoramiento de los sistemas de defensa del huésped y hasta en la influencia en el sistema nervioso cuando se padece diabetes tipo 2. Después los investigadores discuten el influyente papel de las elecciones alimenticias en la microbiota para mejorarla y disminuir el riesgo de desarrollar alguno de estos trastornos. También señalan que hay diversas hierbas y complementos que se sabe que poseen propiedades antidiabéticas para controlar el azúcar en la sangre a través del microbioma. Dicho de otro modo, quizá no afectan directamente la insulina o la glucosa, sino que influyen de manera positiva en el microbioma. Por ejemplo, la berberina y el ginseng, componentes herbales de la medicina tradicional china, así como ciertos compuestos contenidos en el té, el café, el vino y el chocolate, poseen cualidades antidiabéticas por el efecto que tienen en la flora intestinal. Estos componentes modifican la composición de las bacterias intestinales para bien, o son metabolizados por estas antes de ser absorbidos por el cuerpo. Después de miles de años, las antiguas prácticas herbales de la medicina tradicional china por fin obtienen la justificación científica que merecen. Son los bichos intestinales los primeros en aprovechar estos compuestos herbales, de modo que nosotros nos beneficiemos de ellos también. El Dr. James M. Hill, investigador en jefe y profesor de neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Luisiana, dirige uno de los laboratorios de alta tecnología que en la actualidad buscan conectar los puntos entre el microbioma intestinal y el riesgo de desarrollar un trastorno neurológico. En fechas recientes, publicó un artículo en donde delinea las múltiples formas en las cuales el cerebro y su funcionamiento se ven influidos por lo que ocurre a nivel intestinal. En sus estudios con modelos de ratones, el Dr. Hill explora cómo las bacterias intestinales buenas son capaces de producir sustancias químicas cerebrales importantes, como FNDC, ácido gamma aminobutírico, GABA, por sus siglas en inglés, y glutamato. Además, los niveles de estas importantes sustancias químicas reflejan qué ocurre en términos de bacterias intestinales. Cuando los científicos alteran la flora intestinal de los ratones, no solo observan cambios conductuales en los roedores, sino que también calculan los cambios de volumen de dichas sustancias. Con anterioridad describí el factor neurotrófico derivado del cerebro
como una proteína fundamental para el crecimiento cerebral. El FNDC está implicado en la neurogénesis. Que es el proceso por medio del cual se crean nuevas neuronas. Asimismo, protege las neuronas existentes al garantizar su supervivencia y fomentar las conexiones o sinapsis entre ellas. Esta formación de sinapsis es esencial para pensar, aprender y tener mejor funcionamiento cerebral. Se observan niveles bajos de FNDC en gran cantidad de trastornos neurológicos como Alzheimer, epilepsia, anorexia nerviosa, depresión, esquizofrenia y trastorno obsesivo-compulsivo. Aunque sabemos que es posible aumentar el FNDC por medio de ejercicio aeróbico, así como a través del consumo del ácido graso omega 3 DHA, en la actualidad estamos llegando a la conclusión de que el bienestar de esta importante sustancia química del cerebro depende del equilibrio de las bacterias que habitan en los intestinos. En la revista JAMA Neurology de la Asociación Médica Estadounidense, un fascinante estudio realizado por un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y publicado en noviembre de 2013, revela cómo se relacionan los niveles de FNDC en la sangre con el riesgo de desarrollar demencia. El estudio seleccionaba información del popular estudio cardíaco de Framingham, uno de los estudios epidemiológicos más grandes jamás realizados, para observar los niveles del FNDC en la sangre en un grupo de 2.131 adultos. Ninguno de estos individuos padecía demencia al inicio del estudio, y a todos se les dio seguimiento hasta por una década. Los investigadores de la Universidad de Boston descubrieron que aquellos individuos que al comienzo del estudio mostraban los niveles más elevados del FNDC tenían menos de la mitad de riesgo de desarrollar demencia, en comparación con quienes exhibían los niveles más bajos del FNDC. Afirmaron entonces que el FNDC también puede disminuir en personas que están destinadas a desarrollar demencia o Alzheimer. Los investigadores concluyeron lo evidente. Nuestros hallazgos sugieren que el FNDC juega cierto papel en el desarrollo de la demencia y el Alzheimer, y posiblemente también en su prevención. El GABA, otra importante sustancia química producida por las bacterias intestinales, es un aminoácido que funge como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Es el principal mensajero químico en el cerebro, el cual apacigua la actividad neuronal al inhibir los transmisores, las transmisiones y normalizar las ondas cerebrales. Dicho de otro modo, el GABA ayuda al sistema nervioso a volver a un estado de mayor estabilidad, de modo que podamos tolerar mejor el estrés. En 2012, investigadores del Baylor College of Medicine y el Hospital Infantil de Texas identificaron una cepa bifidobacteria que secreta grandes cantidades de GABA, ácido gamma-aminobutírico, lo que sugiere que éste puede influir en la prevención o tratamiento no solo de trastornos neurológicos, sino también de trastornos inflamatorios intestinales, como la enfermedad de Crohn, dado que el GABA, ácido gamma-aminobutírico, silencia la actividad neuronal, mantiene a raya la ansiedad, que es un detonador común de trastornos gástricos de origen inflamatorio. El glutamato, otro neurotransmisor vital producido por bacterias intestinales, está involucrado en casi todos los aspectos de la función cerebral normal, incluyendo la cognición, el aprendizaje
y la memoria. En un cerebro saludable se encuentra en cantidades abundantes. Por ello, gran variedad de padecimientos neurológicos, desde la ansiedad y los déficits conductuales hasta la depresión y el Alzheimer, se atribuyen a una falta de GABA y de glutamato. Uno de los aprendizajes más valiosos que podemos extraer de las investigaciones recientes sobre la conexión entre microbios y salud cerebral es que la alteración no consiste solo en tener un microbioma desequilibrado. En un microbioma enfermo, los chicos malos superan en número a los buenos muchachos, desencadenan respuestas inflamatorias y le roban al cuerpo los materiales vitales que producen los buenos muchachos. Hoy en día, millones de personas tienen alterado el intestino a causa de una permeabilidad intestinal cada vez mayor, la cual fomenta un estado continuo de inflamación de baja intensidad. A continuación lo dejaré más claro. Los peligros del intestino permeable. El tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el ano, está recubierto de una delgada capa de células epiteliales. Esta capa celular es un intermediario indispensable entre el ambiente y tú, entre el interior y el exterior. De hecho, todas las superficies de las mucosas del cuerpo, incluyendo las de los ojos, la nariz, la garganta y el tracto gastrointestinal, son un amplio punto de entrada para distintos patógenos, por lo que deben estar bien protegidos por el cuerpo. Estas superficies están recubiertas de una membrana mucosa, un tipo de tejido que secreta moco, de ahí su nombre. El revestimiento intestinal, que es la superficie mucosa más grande del cuerpo, tiene 3 funciones principales. En primer lugar, sirve como vehículo o mecanismo por medio del cual obtenemos nutrientes de los alimentos que comemos. En segundo, bloquea la entrada al torrente sanguíneo de partículas, sustancias, bacterias y otros organismos potencialmente dañinos que pueden representar una amenaza para tu salud. En tercer lugar, contiene sustancias químicas llamadas inmunoglobulinas que se adhieren a las bacterias y a las proteínas ajenas para impedir que éstas se adhieran a la mucosa intestinal. Estas inmunoglobulinas son anticuerpos secretados del otro lado del revestimiento intestinal por células del sistema inmune, los cuales llegan al otro lado a través de la pared intestinal. En última instancia, esto permite que los patógenos y proteínas dañinas sigan su camino y sean excretadas. Hay 2 caminos por medio de los cuales el cuerpo absorbe los nutrientes desde el intestino. En el camino transcelular, los nutrientes pasan a través de las células epiteliales, y en el camino paracelular, los nutrientes pasan entre las células epiteliales. La conexión entre células, llamada uniones estrechas, es una cosa intrincada y muy controlada. Cuando hablamos de problemas de permeabilidad intestinal o goteo intestinal, nos referimos a problemas relacionados con estas uniones estrechas, las cuales miden entre 10 y 15 Armstrong, que es una unidad tan pequeña que la única forma de imaginarla es pensar en un espacio microscópico millones de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. De hecho, es mucho más pequeño que un virus o una bacteria típicos. Si las uniones no funcionan adecuadamente, no logran controlar el tráfico de nutrientes, ni impedir el paso de potenciales amenazas. En su papel de guardianas, estas uniones determinan en gran medida el punto de referencia de la inflamación, que es el nivel basal de inflamación del cuerpo en cualquier momento. Está bien documentado que cuando la barrera intestinal está dañada, te vuelves susceptible, por culpa del aumento de inflamación, a un amplio espectro de problemas de salud,
incluyendo artritis reumatoide, alergias alimenticias, asma, eczema, celiaquía, enfermedades inflamatorias intestinales, VIH, fibrosis quística, diabetes, autismo, Alzheimer y Parkinson. Nadie en su sano juicio querría que sus intestinos gotearan, aunque en realidad hay ocasiones en las que resulta útil. Ciertas infecciones intestinales, como el cólera, que es provocado por la bacteria Vibrio cholerae, se caracterizan por una mayor permeabilidad intestinal en sentido contrario, es decir, que básicamente se permite que entren mayores fluidos al intestino desde el torrente sanguíneo, en teoría, para ayudar a que el microorganismo y su toxina se diluyan. En última instancia, esto permite al cuerpo purgar a tan detestable bicho a través de la agresiva diarrea que caracteriza a esta enfermedad. Curiosamente, es justo este modelo el de mayor permeabilidad en el revestimiento intestinal causada por el cólera, el que permitió al doctor Alessio Fasano, de Harvard, identificar la ahora conocida relación entre consumo de gluten, mayor permeabilidad intestinal e inflamación generalizada en todo el cuerpo. He tenido la oportunidad de oír al doctor Fasano dar conferencias al respecto en varias ocasiones, y recuerdo que hace varios años nos compartió la influencia de los serendipias en su carrera. Había estado investigando mecanismos para desarrollar una vacuna contra el cólera, cuando por accidente se topó con esta sorprendente conexión, y con ello añadió un nuevo capítulo a los libros de texto científicos sobre la permeabilidad intestinal, el gluten y la inflamación. Esto demuestra que la investigación científica puede llevarnos a descubrir algo que no era justo lo que estábamos buscando. Parece que los peligros de la permeabilidad intestinal son aún más graves de lo que creíamos, pues los hallazgos recientes indican que la inflamación causada por la pérdida de la integridad intestinal puede provocar permeabilidad cerebral también. Durante mucho tiempo hemos asumido que de algún modo el cerebro está bien aislado y protegido de lo que ocurre en el resto del cuerpo, como si habitara un santuario intocable. Es probable que hayas oído hablar del portal protector y bien fortificado que impide que entren cosas dañinas al cerebro, llamado barrera hematoencefálica. En el pasado, se creía que esta barrera era un muro impenetrable que impedía la entrada de amenazas al cerebro. Pero hace apenas poco se hizo evidente que varias sustancias pueden poner en peligro la integridad de la barrera hematoencefálica y dejar entrar moléculas maliciosas, incluyendo proteínas, virus y hasta bacterias, que por lo regular no podrían pasar. Piénsalo. Los cambios en el ambiente intestinal perjudicarían la capacidad del cerebro para protegerse de invasores tóxicos. Lo más alarmante de los hallazgos recientes del Dr. Fasano es que no solo hay permeabilidad intestinal cuando exponemos el intestino a la gliadina, una proteína hallada en el gluten, sino que también la barrera hematoencefálica se vuelve más permeable como reacción a la presencia de esta proteína. Es como si una puerta abierta por error llevara a la apertura de otras puertas. Bienvenidos, intrusos. Quizá te estés preguntando cómo puedes saber si sufres de intestino permeable. A diario realizo a mis pacientes simples análisis de sangre que me ayudan a darme una idea de qué tan íntegro está su revestimiento intestinal. Uso una de las pruebas más sofisticadas del mercado, que mide los anticuerpos producidos por el sistema inmune ante la presencia de una molécula llamada LPS o lipopolisacárido. Es imposible hablar del microbioma, la inflamación y la salud cerebral sin tomar en cuenta
el impacto de esta pequeña molécula. LPS, lipopolisacárido, el artefacto incendiario. Si alguna vez ha existido un villano biológico despiadado que activa las respuestas inflamatorias del cuerpo, sin duda es el lipopolisacárido, LPS. Se trata de una combinación de lípidos, grasas y azúcares, y es uno de los principales componentes de la membrana exterior de ciertas bacterias. Además de brindarle suficiente integridad estructural a la bacteria, los lipopolisacáridos, LPS, también protegen a estas bacterias de ser digeridas por la bilis producida por la vesícula. Las bacterias protegidas por los lipopolisacáridos, LPS, también llamadas bacterias gram negativas, es decir, la clase de bacterias que no retienen el tinte púrpura que se utiliza en el método de tinción gram, utilizado para diferenciar bacterias, por lo regular abundan en el intestino y representan hasta 50 o incluso 70% de la flora intestinal. Desde hace mucho sabemos que el LPS, lipopolisacárido, el cual se clasifica como endotoxina o toxina proveniente del interior de la bacteria, induce una respuesta inflamatoria agresiva en los animales si logra abrirse paso hasta el torrente sanguíneo. El LPS, lipopolisacárido, suele usarse experimentalmente en investigaciones para generar inflamación instantánea en el laboratorio. Los modelos animales que se usan para estudiar padecimientos tan distintos como Alzheimer, esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias intestinales, diabetes, Parkinson, esclerosis amiotrófica lateral, artritis reumatoide, lupus, depresión y hasta autismo, emplean LPS, lipopolisacárido, por su capacidad de encender con rapidez el botón de la inflamación en el cuerpo. Esto les permite a los científicos estudiar estos trastornos y examinar su vínculo con la inflamación. De hecho, los estudios en humanos muestran que en muchas de estas enfermedades se observan marcadores de lipopolisacáridos LPS elevados. Por lo regular, las uniones estrechas que existen entre las células que revisten el intestino impiden la entrada de los LPS al torrente sanguíneo. Sin embargo, como ya te imaginarás, cuando esas uniones se ven afectadas y el revestimiento se hace permeable, los LPS, lipopolisacáridos, entran en circulación e intensifican la inflamación y causan estragos. Por esta razón, sabemos que los niveles de lipopolisacáridos, LPS, en la sangre no solo indican inflamación en general, sino también permeabilidad intestinal. En uno de los estudios más alarmantes sobre lipopolisacáridos realizados hasta la fecha, la estudiante de posgrado Marielle Suzanne Kahn y sus colegas de la Universidad Cristiana de Texas demostraron que inyectarles lipopolisacáridos a animales de laboratorio en el cuerpo, no en el cerebro, provocaba abrumadores déficits de aprendizaje. Asimismo, estos animales exhibieron niveles elevados de beta-amiloide en el hipocampo, el centro de la memoria del cerebro. La beta-amiloide es una proteína que está fuertemente implicada en la patología del Alzheimer. Los científicos se encuentran investigando formas de reducir la beta-amiloide en el cerebro o incluso prevenir su formación. En pocas palabras, los niveles elevados de lipopolisacáridos, LPS, en la sangre podrían estar contribuyendo en gran medida al aumento de beta-amiloide en el cerebro, la cual es característica del Alzheimer. Otros estudios han demostrado que ratones que recibieron inyecciones de lipopolisacáridos en el abdomen exhibieron serios problemas de memoria. También se ha demostrado que los LPS
reducen la producción de FNDC. Además, ahora existen evidencias de que hay 3 veces más lipopolisacáridos en el plasma de un paciente con Alzheimer que en el de los controles sanos. Esta información poderosa nos habla de nuevo de la conexión entre intestino y cerebro y del impacto de la inflamación y la permeabilidad intestinal. Es un hecho que todos tenemos lipopolisacáridos en los intestinos, porque es un componente estructural importante de muchas de las bacterias que habitan ahí. Pero no debería ser un hecho que termine en nuestro torrente sanguíneo, en donde puede ser muy destructivo. La esclerosis amiotrófica lateral, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es un padecimiento devastador y casi siempre fatal para el que no existe cura y para el cual solo existe un medicamento aprobado, el cual ni siquiera es muy eficiente. Es cosa seria, pues afecta a más de 30,000 estadounidenses. Las investigaciones actuales empiezan a enfocarse en el papel del LPS y de la permeabilidad intestinal en esta enfermedad. No solo hay mayores niveles de LPS en el plasma de los pacientes con esclerosis amiotrófica lateral, sino que el nivel de lipopolisacáridos, LPS, se correlaciona directamente con la gravedad de la enfermedad. Estos hallazgos han llevado a algunos expertos a preguntarse si uno de los principales instigadores de la enfermedad no está en el cerebro ni en la espina dorsal, sino en el intestino. Dicho de otro modo, es posible que los científicos hayan estado buscando la respuesta en el lugar incorrecto todos estos años. La evidencia que apunta hacia el lipopolisacárido y la inflamación que provoca es tan incriminatoria que científicos de la Universidad de San Francisco han declarado que esta información podría representar nuevos objetivos de intervención terapéutica en pacientes con esclerosis amiotrófica lateral. Permíteme darte un ejemplo más de la potencia del lipopolisacárido. El Dr. Christopher Forsyth y sus colegas del Centro Médico de la Universidad Rush, en Chicago, han explorado el lipopolisacárido y la permeabilidad intestinal en relación con la enfermedad de Parkinson y han encontrado correlaciones directas. Los pacientes con Parkinson exhiben niveles mucho mayores de lipopolisacáridos que los controles sanos. En el siguiente capítulo te mostraré que los estudios más recientes en el campo de la depresión muestran que los niveles elevados de lipopolisacáridos están entre los principales sospechosos de desencadenar este trastorno del estado de ánimo. La salud cerebral empieza en el intestino. Creo que ya podría sacar la misma conclusión que yo. Debemos prestar mucha atención a cómo alimentamos y nutrimos a nuestras tribus intestinales, como también debemos garantizar la integridad del revestimiento intestinal. En mi anterior libro expuse que los principales instigadores de la inflamación en el cuerpo, que pueden interferir con la función neurológica y la salud cerebral, son ingredientes ubicuos como el gluten y el azúcar, y la falta de antídotos como el consumo de grasas saludables, el ejercicio y el sueño reparador. Pero ahora hay más evidencias científicas que demuestran que la historia no empieza con la respuesta inflamatoria al pan y las pastas, sino con un microbioma alterado y con los efectos desastrosos de moléculas como el LPS que causan estragos al entrar al torrente sanguíneo. En los siguientes capítulos aprenderás que factores como los antibióticos y otros medicamentos, el agua clorada, ciertos alimentos y hasta el estrés intervienen al momento de determinar la diversidad y el equilibrio de las bacterias intestinales y, por lo tanto, en el punto de referencia de la inflamación.
Los microbios intestinales no solo influyen en el ambiente del cuerpo, sino que también contribuyen a crear dicho ambiente al producir ciertas sustancias químicas que afectan la salud del cerebro y de todo el sistema nervioso. Asimismo, determinan la resistencia y fortaleza del revestimiento intestinal e incluso son capaces de producir varias vitaminas esenciales para la salud cerebral, incluyendo la B12. Es bien sabido que los niveles bajos de vitamina B12 son un enorme factor de riesgo para desarrollar demencia, por no mencionar otros padecimientos neurológicos como la depresión. Son incontables las veces que he visto mejorías notables en la depresión clínica de pacientes que empezaron a tomar complementos de vitamina B12. Las investigaciones muestran que la deficiencia de vitamina B12 en Estados Unidos afecta a entre 10 y 15% de las personas de más de 60 años, y bien puede tener que ver con los cambios en la flora intestinal como consecuencia de una mala alimentación y de los medicamentos que estos individuos consumen para intentar mantenerse sanos. La conexión es clara. La síntesis de vitamina B12 dentro del cuerpo ocurre primordialmente en el intestino delgado, en donde las bacterias la producen usando cobalto y otros nutrientes. Aunque es posible obtenerla a través de la dieta, sobre todo en alimentos de origen animal como pescado, carne, pollo y huevo, parte de la vitamina B12 que se absorbe en el intestino para cumplir con los requerimientos nutrimentales diarios proviene de esas fábricas bacterianas. No está de más enfatizarlo de nuevo. La salud y variedad de los bichos que tienes en la barriga dependen directamente de los alimentos que comas. Los alimentos altos en fibra, los cuales aportan combustible a la flora intestinal, y aquellos bajos en azúcares refinadas, fomentan el robustecimiento de la mezcla de especies bacterianas, lo cual ayuda a conservar la integridad de la pared intestinal, a mantener los niveles de azúcar en la sangre a raya, a reducir la inflamación y a producir todas aquellas sustancias importantes y moléculas fundamentales para la salud y el funcionamiento del cerebro. Asimismo, hay una gran diferencia entre las grasas que promueven la inflamación y aquellas que ayudan a controlarla. Los ácidos grasos omega 6, que predominan en la dieta occidental actual, son grasas que contribuyen a la inflamación y que están presentes en muchos aceites de origen vegetal. Estos aceites se han asociado con mayor riesgo de trastornos neurológicos y de problemas cardíacos. Por el contrario, los ácidos grasos omega 3, como los que se encuentran en el aceite de oliva, el pescado, la linaza y los animales silvestres alimentados con pasto, fortalecen la función cerebral, ayudan a apagar la inflamación y pueden incluso contrarrestar los efectos nocivos de los omega 6. Las investigaciones antropológicas revelan que nuestros ancestros cazadores-recolectores consumían ácidos grasos omega 6 y omega 3 en una proporción aproximada de 1 a 1. Hoy en día, consumimos entre 10 y 25 veces más ácidos grasos omega 6 que nuestros ancestros. Es aterrador. Examinemos por un instante la idea de que el café es una sustancia que ayuda a proteger el cerebro, pues esto te convencerá más del poder que tienen las elecciones alimenticias en el cuidado de tu flora intestinal. Una publicación reciente del Journal of Alzheimer's Disease reveló que hay una sorprendente reducción del riesgo de desarrollar la enfermedad si se bebe café. El estudio, realizado en Finlandia, en colaboración con el Instituto Karolinska, dio seguimiento a 1.409 individuos de entre 65 y 79 años durante un promedio de 21 años. La gente que bebía entre 0 y 2 tazas de café al día se calificaba como bebedores de cantidades bajas de café.
Quienes consumían entre 3 y 5 tazas diarias se calificaron como bebedores moderados, mientras que quienes bebían más de 5 tazas al día entraron en la categoría de bebedores de cantidades altas. Los bebedores moderados en la mediana edad mostraban una increíble reducción de 65% del riesgo de desarrollar Alzheimer, en comparación con quienes bebían cantidades bajas de café. Aunque quienes consumían más de 5 tazas al día también tenían menor riesgo de desarrollar demencia, no había suficientes personas en este grupo como para sacar conclusiones significativas en términos estadísticos. La directora del estudio, la doctora Mia Kivipelto, profesora de epidemiología geriátrica en Karolinska, comentó sobre su estudio. Dada la gran cantidad de consumo de café a nivel mundial, estos resultados podrían tener importantes implicaciones para prevenir o retrasar la aparición de demencia, Alzheimer. Se requieren más estudios para confirmar estos hallazgos, pero abren la puerta a la posibilidad de que las intervenciones alimenticias modifiquen el riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer. Permíteme llevar ese razonamiento un paso más adelante. Los investigadores apenas están comenzando a descifrar los atributos neuroprotectores del café, y las investigaciones más recientes demuestran sin más ni más que esto ocurre al nivel del microbioma. La investigación en laboratorio es exhaustiva y muestra sin lugar a dudas que gracias a la labor de los bichos de la barriga, el café reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2, apoplejías, Alzheimer, Parkinson y hasta cáncer y enfermedades cardiovasculares, lo cual hace a través de una serie de mecanismos que incluyen a las bacterias intestinales. Para empezar, las bacterias intestinales son capaces de digerir con facilidad la fibra de los granos de café que está presente en el líquido, de la cual extraen energía para su propio crecimiento y salud. También se ha demostrado que el café reduce la proporción de firmicutes a bacteroidetes. Y más adelante exploraremos cómo este cambio de proporción se asocia con un menor riesgo de diabetes y obesidad, y en consecuencia con una disminución de la inflamación. Además, sabemos que el café es rico en polifenoles, que se ha demostrado que son moléculas buenas para la salud. De hecho, son los antioxidantes más abundantes en la dieta humana. Se ha estimado que consumimos hasta 1 gramo de polifenoles diarios, que es aproximadamente 10 veces más que el consumo diario de vitamina C y 100 veces más que nuestra ingesta diaria de vitamina E y A. Los polifenoles no solo están presentes en el café, sino también en el vino tinto y otros alimentos, y se han convertido en el eje de muchas investigaciones. Pero he aquí el meollo del asunto. La capacidad que tiene el cuerpo para extraer y usar los polifenoles que consumimos está determinada en gran medida por las bacterias intestinales. Los bichos de la barriga toman de nuevo la batuta y coordinan tus procesos biológicos a favor de tu salud. Para obtener todos los beneficios de los polifenoles contenidos en tus alimentos, necesitas que tu microbioma esté sano. Las 3 formas en las que tus amigos microscópicos reducen tu riesgo de desarrollar trastornos cerebrales. 1. Ayudan a controlar la inflamación. El equilibrio y la diversidad bacterianas intestinales regula la cantidad de inflamación del cuerpo. Los niveles sanos de una gama de bacterias buenas limita la producción de sustancias químicas inflamatorias en el cuerpo y el cerebro. La inflamación, como ya sabemos, es la base de los trastornos degenerativos en el cuerpo humano, incluyendo la diabetes, el cáncer, las cardiopatías
y el Alzheimer. 2. Refuerzan la integridad del muro intestinal y previenen la permeabilidad del intestino. La permeabilidad del intestino, provocada por el desequilibrio bacteriano, permite que varias proteínas que suelen encontrarse en él se abran paso a través del muro intestinal y desafían al sistema inmune. Esta situación activa una respuesta inmune que a su vez deriva en inflamación. En la actualidad, reconocemos que hay diversos factores que aumentan la permeabilidad intestinal, incluyendo ciertos medicamentos, bacterias patógenas, estrés, toxinas ambientales, niveles altos de azúcar en la sangre e ingredientes como el gluten. 3. Producen importantes sustancias químicas que favorecen la salud cerebral, incluyendo FNDC, varias vitaminas, incluyendo B12, y hasta neurotransmisores como glutamato y GABA. También rompen ciertos componentes de origen alimenticio, como los polifenoles, en partículas antiinflamatorias más pequeñas, de modo que puedan ser absorbidas hacia el torrente sanguíneo y proteger al cerebro.